quería compartir con vosotros algo que ya hacía unas semanas que pensaba en ello y quizás aún sea de más actualidad todavía, viendo los acontecimientos que pasan a nuestro alrededor. ¿Sabéis cuántos conflictos armados activos hay en la actualidad en el mundo? Yo miré y lo estuve buscando y hay 56 a principio del 2026. Si contamos el que se inició ayer, que es un conflicto más, que había conflicto pero no, que es entre Irán, Israel y Estados Unidos, pues quizás sería 57. Pero hay otro conflicto que a veces pasamos por alto. Y nos fijamos en los del mundo, pero vosotros y yo seguro que sabemos de que hay otro conflicto mucho más importante para nuestras vidas. Si os habéis fijado, el título que he querido poner en esta predicación es el bon soldat, o el buen soldado, en este caso, cómo ser un buen soldado de Cristo. Y en Efesios, si me vais a acompañar a leer este pasaje, que creo que todos conocemos, pero que no deja de ser importante que refresquemos en nuestras mentes y lo pongamos en nuestros corazones. Y es en Efesios capítulo 6, vamos al versículo 10 al 18. Cuando lo tengáis, pues lo leemos. Dice así la palabra de Dios, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. Pablo está escribiendo, y no perdamos de vista esto, desde la prisión. Y utiliza la imagen de un soldado romano para describir la vida cristiana. Y no habla de una guerra física, de esos 50 y pico conflictos armados que quizás tengamos hoy, algunos más cercas, otros más lejanos, sino que habla de una guerra espiritual, una guerra que como hijos de Dios, que como cristianos, tenemos que batallar cada día. Y este pasaje nos recuerda precisamente eso, nos recuerda que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino que luchamos contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de la maldad en las regiones celestiales. El cristiano, como hijos de Dios, no estamos llamados a ser meros espectadores, si estamos llamados a ser soldados de Cristo. Y nos hemos alistado, porque uno puede decir, lo primero que tiene que hacer un soldado es alistarse. No, nosotros ya nos hemos alistado. Nos hemos alistado cuando hemos entregado nuestra vida
a nuestro Dios. En ese momento pasamos a ser soldados de Cristo. Y me gustaría repasar algunas características que debería tener un buen soldado de Cristo. Yo buscaba las características de un buen soldado. Yo no he hecho la mili, no sé, algunos de vosotros que habéis hecho la mili es el servicio militar. No sé si en todos los países lo hay o no, pero yo, gracias a Dios, solo juré bandera. No llegué a hacer la mili porque ya estaba exento en esa época. Pero algunas cosas que tiene las características de un buen soldado es que un soldado es disciplinado. Yo, si no fuese disciplinado, dice, ¿y qué hace la disciplina? Pues cumple las órdenes, respeta la cadena de mando y mantiene el autocontrol incluso en situaciones difíciles. Un buen soldado también es leal, es fiel a su país, a su misión y a sus compañeros. Un soldado también es valiente. Si no hubiese valentía, ¿pues qué? Pues un soldado afronta el peligro con determinación, sin dejarse paralizar por el miedo. Un soldado es responsable, asume las consecuencias de sus actos y cumple con sus deberes sin excusas. Un soldado es alguien que trabaja en equipo, porque la lucha de un soldado no es de forma individual, sino que coopera eficazmente con su unidad y prioriza el bienestar del grupo sobre el interés individual. Un buen soldado es aquel que tiene resistencia física y mental, mantiene un buen estado físico, se cuida, y además prioriza el bienestar del grupo sobre el interés individual. Este es el trabajo en equipo, perdonad. En la resistencia física y mental, pues el que mantiene un buen estado físico, fortaleza psicológica para soportar circunstancias extremas o condiciones extremas. Hay una capacidad también de adaptación, porque se ajusta rápidamente a los cambios inesperados que se puedan producir en el entorno. Es una persona que tiene que ser honorable e íntegra. Es una persona que tiene que estar preparada y tener una competencia técnica, y es alguien que se compromete con la misión a la cual ha sido asignado. Pero esas serían las características de lo que podría ser un buen soldado, podríamos definir como un buen soldado que estuviese alistado en cualquier de los ejércitos que podamos conocer. Pero la primera cuestión que se me planteaba cuando estaba estudiando o reflexionando sobre este pasaje es que a veces, y lo digo por mí, me da la sensación de que no soy consciente de que estamos en guerra. ¿Cuántas veces salgo de mi casa sin esa armadura que acabamos de leer? ¿Qué me olvido? Salgo por las mañanas felizmente, sin darme cuenta de que, como dice en la epístola de Pedro 5:8, que dice, sed sobrios y velad. Y este versículo lo conocemos todos. Porque vuestro adversario, ¿quién es nuestro adversario? El diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y nosotros, o yo, salgo de casa o me afronto a un día cualquiera, a veces, bueno, salgo, estará el león por ahí, ni me acuerdo de que está el león, ¿no? A veces. Y eso es un peligro porque el diablo está buscando a quien devorar. Y no está buscando a quien devorar de fuera del mundo, sino que está buscando de devorar, de hacer caer a cada uno de nosotros que somos los soldados de Cristo. Nos dice lo tengo aquí apuntado, en 1 Corintios, dejádmelo buscar, en 2 Corintios 10, dice así, pues aunque andemos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Os lo leo en otra versión, en Palabra de Dios para Todos, dice, es cierto, versículo 3 de 2 Corintios 10, dice, es cierto que vivimos en este mundo, pero no luchamos como los seres humanos que viven en él. Las armas con las que luchamos no son de este mundo, sino que tienen el poder de Dios para destruir las fortalezas
del enemigo. Con nuestras armas también destruimos los argumentos de los que están en contra nuestra. Una cosa importante, por tanto, como soldados de Cristo, es que debemos reconocer que estamos en guerra y que no podemos afrontar día a día nuestra vida como hijos de Dios de cualquier manera, sino que estamos en esa lucha espiritual. Por tanto, una buena característica de un buen soldado de Cristo es estar alerta. No subestimar al enemigo. A veces lo subestimamos, a veces no, y no nos damos cuenta de que Él está ahí. Aunque a veces no lo veamos, pero Él está ahí esperándonos a hacer caer. Y por tanto debemos estar alerta, no subestimar al enemigo y prepararnos constantemente. Hemos leído en el pasaje de Efesios de que un buen soldado está correctamente equipado. Y aquí nos da las cosas con las que debemos estar equipados como hijos de Dios. No hace unos años teníamos puesto un póster ahí en la entrada con la armadura, ¿no? De un soldado romano, porque esto utiliza la figura de un soldado romano. Y cada una de esas cosas es importante. No podemos olvidarnos ninguna de esas armas que Dios nos da. Porque nos dice que tomad, fijaos que es un imperativo, no es dice, bueno, si queréis, ahí tenéis las armas, coger la que más os convenga. No, dice, versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Solo con toda la armadura de Dios podremos resistir en el día malo y estar firmes. Varias veces repite en este pasaje, estar firmes. Y dice que debemos estar ceñidos vuestros lomos con la verdad, con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la oración. Y a veces nos despistamos y nos dejamos, podemos, o todas, o a lo mejor nos dejamos alguna. Y el Señor nos pide que utilicemos toda la armadura completa. El otro día escuchaba que las formas de afrontar los conflictos, y lo estamos viendo por la televisión, hoy en día es diferente a lo que pasaba en la Primera, en la Segunda Guerra Mundial. Hoy, si os fijáis, todo va drones. Incluso vi un reportaje hace una semana de cómo algunos soldados de Ucrania iban a entrenar con armas a países como Noruega, porque las armas que utilizan se comportan de manera diferente con el frío que con el calor. Y entonces se tienen que entrenar, se tienen que preparar. Y nosotros también deberíamos prepararnos. Dice en 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Un soldado que está en el frente, que está luchando, no es un soldado a tiempo parcial. Es un soldado activo que sirve las 24 horas del día, todos los días del año. Nosotros, como ahora a veces también está de moda y lo oís, están hablando a ver si puede haber una tregua, tal. Nosotros no tenemos tregua. La tregua la tendremos el día que podamos estar con nuestro Señor. Mientras estemos aquí, no hay treguas. La lucha es constante cada día de nuestra vida. Por tanto, qué bueno es que ante la presión, como nos decía este versículo que acabamos de leer, de estar firmes y constantes, pues no retroceder. No debemos abandonar nuestro puesto. Fijaros que dice que también un buen soldado es disciplinado. Hay un pasaje que también se utiliza en este caso el apóstol Pablo para hablar y que le escribe a Timoteo, que es en Timoteo capítulo 2, versículos 3 y 4.
y le dice así: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿A quién queremos agradar nosotros? ¿Al mundo o a aquel que nos tomó por soldado? Queremos agradar a nuestro Dios. Y a veces nos toca sufrir penalidades. En 1 Corintios 9:25 dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Un soldado no puede estar en el frente y haciendo otras cosas que no sea luchar. Tiene que estar ahí concentrado en su trabajo, ¿no? Y a veces nosotros nos enredamos en cosas que nos apartan de esa lucha espiritual a la cual estamos llamados a combatir. En Juan 15:20 dice que el siervo no es mayor que su señor. Y si a mí me han perseguido, a vosotros os perseguirán. Y en Juan 16:33 dice que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. A veces hablamos, y lo comentamos mucho en la reunión de oración, cuando hablamos por nuestros hermanos que están en países. Y hoy incluso nos invitaban a orar por hermanos que están en Irán. Y a veces no entendemos desde nuestra postura cómoda o no llegamos a entender lo que realmente significa la seriedad de la guerra espiritual y sufrir por Cristo. Porque muchas veces nos encontramos en esa posición cómoda. Y esa posición cómoda nos lleva precisamente a olvidar de que esas armas que el Señor nos da, que es su palabra, es la oración, es la fe, es la salvación, las dejamos a veces de lado. Esas armas que Dios nos da. Sin disciplina no hay firmeza. Y este pasaje en 3 ocasiones invita a estar firmes. No dice, es imperativo, es decir, nos invita a estar firmes. Por tanto, debemos tener una disciplina espiritual. Y esa disciplina espiritual nos lleva a que debemos estar constantes, como dice el pasaje, en la oración. Debemos estar constantes en la lectura bíblica. No distraernos con lo que nos aparta de nuestra misión. Y debemos soportar las dificultades sin abandonar la batalla. La firmeza comporta constancia, comporta perseverancia y comporta fidelidad. El pasaje, cuando habla de las armas de las que disponemos, hay una que es muy importante, y el miércoles la recordamos, y es la oración. La oración es nuestra comunicación con Dios. Un buen soldado es aquel que sigue las órdenes, porque si va por libre, mal. Y las órdenes las da nuestro Dios. Nuestro capitán, nuestro comandante es nuestro Señor Jesús. Él es nuestro capitán, Él es nuestro comandante. Dice en Hebreos 12:2 que nos invita a poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y dice así: por tanto, nosotros, también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y este es el versículo importante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Un buen soldado es el que obedece órdenes, es el que confía en su líder, es el que no actúa de forma independiente, separado de la misión
que Él ha sido encomendada. En Josué 1:9 nos dice que debemos esforzarnos y ser valientes. Y eso también es una buena característica de un buen soldado de Cristo. Ser esforzados y ser valientes. Porque, como os decía, ¿a quién queremos agradar? Pues queremos agradar a aquel que nos rescató, a aquel que nos salvó. Y qué bueno es que el día de mañana, cuando podamos estar delante de nuestro Señor, podamos escuchar estas palabras que dice el mismo Señor Jesús cuando habla en una parábola, y que nos pueda decir el Señor, nuestro Dios: buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y eso es lo que debemos buscar como soldados de Cristo. Buscar, obedecer a nuestro Dios. Y sabéis la ventaja, que la batalla espiritual está ganada. Y no porque la hayamos ganado nosotros, sino porque la ganó nuestro Señor Jesús. En Romanos 8:37 nos dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Voy a concluir. Y yo os quiero dejar esta reflexión porque me ha servido de bien, a mí me ha servido de bien. Y es pensar de que estamos en una batalla. Y muchas veces yo lo olvido. Y no lo debemos olvidar. Porque si no reconocemos que estamos en una batalla, entonces estamos perdidos. Por tanto, la primera cosa que debemos estar conscientes es que tenemos a alguien que está oponiéndose a nuestra relación con Cristo, que nos quiere hacer caer, que nos quiere apartar de lo que hacemos. Y ese es el diablo, como león rugiente, como hemos leído. Y por tanto debemos reconocer esa batalla, y una vez hemos reconocido que estamos en esa batalla, debemos acogernos cada una de estas armas que Dios nos da. Pero es para utilizarlas, porque si las cogemos y las dejamos ahí al lado, no sirven. Es para que las pongamos en práctica cada día en nuestra vida. Mi pregunta era, y me puse aquí como pequeña reflexión, es primero, ¿reconozco que hay una batalla? ¿Me equipo correctamente? ¿Vivo de forma disciplinada? ¿Permanezco firme? ¿Dependo de mi Señor? Y la pregunta que me hacía es, ¿estoy vestido con toda la armadura de Dios? ¿O estoy intentando pelear mi batalla desarmado? ¿Soy un soldado activo o soy un mero espectador? Espero que os pueda servir como una reflexión que me ha servido a mí, para que podamos reflexionar en este pasaje y ver que nos dice de forma imperativa que nos debemos vestir con esa armadura, debemos tomar esa armadura, debemos estar firmes y debemos orar y debemos velar. Por tanto, todo eso comporta acción por parte de cada uno de nosotros. Y la acción como soldados de Cristo es defender la causa de Cristo, que es su evangelio. Y una misión, y es llevar ese evangelio también a las personas que nos rodean. Que el Señor os bendiga.